Nada en la vida es casual, todo es causal, todo responde a algo, todo tiene un sentido, un para qué. Detrás de todo síntoma o toda enfermedad siempre hay un conflicto emocional, un trauma, alguna situación que cuando ha sucedido no hemos sido capaces de comprender, de gestionar, de admitir. Y como tal, como conflicto no superado, no resuelto, se incorpora, se inserta en nuestro inconsciente. Todos tenemos, aunque sea una mínima capacidad, para gestionar, para controlar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, pero no tenemos capacidad para controlar nuestras emociones. Aquello que nos causa miedo, rabia, cólera, ira, cuando sobreviene no lo podemos controlar. ¿Y por qué? Porque las emociones proceden de nuestro inconsciente, de esa parte nuestra, de ese alrededor del 97% nuestro al que no tenemos acceso a través de la consciencia, que no podemos controlar y, por supuesto, muchas veces no comprendemos. De ahí proceden las emociones, las situaciones que nos causan miedo, rabia, ira. Detrás de toda enfermedad, ya sea física, anímica, emocional o simplemente todo aquello que en nuestra vida no fluye de la manera que entendemos que debiera fluir, siempre hay conflictos emocionales, sucesos o situaciones que cuando han tenido lugar no hemos sido capaces, no nos han permitido o no hemos sabido cómo gestionar, cómo admitir, cómo superar. Por tanto, todo síntoma o enfermedad es la expresión de un conflicto emocional que procede de nuestro inconsciente. ¿Y qué es lo que realmente nos conviene entender del inconsciente para comprender cómo funciona la descodificación biotransgeneracional? En primer lugar, el inconsciente es atemporal. Todo aquello que está registrado, archivado en nuestro inconsciente, está en momento presente, aunque haya tenido lugar hace meses o hace años. Y nuestro inconsciente, para el que es lo mismo pasado, presente y futuro, cuando enfrentamos situaciones emocionalmente similares a aquellas que estaban presentes cuando ocurrió el trauma, interpreta que éste se está volviendo a repetir ahora y activa en nosotros las mismas sensaciones y memorias del momento en el que tuvo lugar el trauma. El inconsciente también tiene la particularidad de que solo me considera a mí, solo existo yo. Para el inconsciente no existen los otros, solo existo yo, todo soy yo. Por tanto, aquellas situaciones donde yo pueda ver y sentir el sufrimiento de personas conectadas emocionalmente conmigo, familiares, personas con las que hay un nexo de amor, yo puedo vivirlas, sentirlas y sufrirlas como propias. Y por último, el inconsciente reacciona igual ante estímulos reales o ficticios y simbólicos. Para el inconsciente son lo mismo los estímulos reales que simbólicos, reacciona igual. Por tanto, para desactivar un conflicto emocional instalado en mi inconsciente, podemos ofrecer al inconsciente una versión distinta sobre un suceso o situación que una vez me resultó traumática, y el inconsciente la aceptará como válida. Y a partir de ese momento, esa nueva versión inocua, distinta sobre aquel trauma, hará que el inconsciente, cuando yo vuelva a enfrentar situaciones emocionalmente similares a las del trauma, active una nueva sensación, una nueva creencia, una nueva forma de interpretar el suceso, de manera que no se vuelvan a activar las enfermedades o memorias traumáticas para mí. Vivimos y reaccionamos en la vida no en función de la realidad, sino en función de las creencias que tenemos asociadas a la realidad, de los filtros que utilizamos cada uno de nosotros para interpretar lo que forma parte de nuestra vida. Y las creencias se pueden cambiar, porque si hoy tengo una creencia con respecto a algo, muy posiblemente alguna vez no la tuve. Las creencias se pueden cambiar. Un mismo hecho real, una misma situación real, puede ser vivida de muy distinta manera por dos personas que la estén enfrentando y viendo al mismo tiempo. Sencillamente
porque cada uno puede estar utilizando distintos filtros o creencias para interpretar eso mismo que están viendo, sintiendo, escuchando. Y esas creencias distintas de unas y otras personas responden a que en ese 97% inconsciente de cada una de ellas hay depositadas y registradas memorias, experiencias muy distintas en función de los episodios y experiencias que hayan tenido en la vida y también, por supuesto, del ambiente familiar, personal y profesional en el que hayan desarrollado sus experiencias. Todos conocemos casos en los que en una familia que puede haber varios hijos, distintos hermanos, que evidentemente todos han tenido el mismo padre, la misma madre, que se han educado bajo el mismo techo, con los mismos valores culturales, sociales, religiosos. Y sin embargo, es muy habitual que a veces luego sean personas muy distintas, a veces especialmente distintas, que sientan, vivan y reaccionen en la vida de manera muy diferente. ¿Y por qué es esto? Todo lo que tienen en común, todo ese ambiente familiar, todos esos valores integrados, se ha incorporado en ese 3% consciente de cada uno de ellos, en esa capa superficial sobre la que tenemos control. Pero en ese 97% de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros, en nuestro inconsciente, hay contenidos o puede haber contenidos muy distintos. Y ahí no llegan las vivencias que incorporamos en el ambiente familiar, la educación y los valores que nos enseñan desde niños. Nuestra parte inconsciente está integrada por lo que Freud llamó el inconsciente individual, todas aquellas situaciones que hayamos reprimido de lo que nos ha ocurrido a nosotros en nuestra propia vida. También está el inconsciente colectivo, una especie de inconsciente ecuménico, común a toda la humanidad, los arquetipos de los que habló Jung, y a medio camino entre el inconsciente individual o personal y el colectivo está el inconsciente familiar. Todas las memorias, experiencias, sucesos que han tenido lugar en un clan familiar a lo largo de las generaciones, a lo largo de los siglos. El inconsciente familiar hace referencia a la historia familiar, a la novela familiar. Todo lo que han vivido, sufrido, padecido y enfrentado todos los miembros de un clan familiar se deposita en el inconsciente familiar. Y todos los miembros de un clan familiar, muertos, vivos y aún los que no se han incorporado, son partícipes de esa novela, de esa historia familiar. Pero siendo todos ellos partícipes de ese inconsciente familiar, no afecta a todos de igual manera, porque unos recibirán unos contenidos específicos y otros que harán que indudablemente reaccionen en la vida de distinta manera. No es lo mismo estar vinculado transgeneracionalmente, por ejemplo, a un abuelo que era un padre ausente, un maltratador, una persona despótica, o estar vinculado transgeneracionalmente a la abuela que quizás era una persona sumisa, afectiva, cariñosa. Evidentemente, si el vínculo transgeneracional está referido a uno u otro, en mi inconsciente hay contenidos sensiblemente distintos. Detrás de toda enfermedad hay siempre un conflicto emocional, un asunto no resuelto, un trauma que sigue abierto. Pero hay dos tipos distintos de conflictos emocionales. Está el conflicto programante, que es el primero que tuvo lugar y no quedó resuelto, y está el conflicto detonante. Si, por ejemplo, un abuelo, en un momento de su vida, sufrió un trauma que le causó vergüenza, dolor, que se convirtió en un secreto familiar, algo de lo que en casa no se hablaba, y el abuelo murió sin resolver aquello, ese asunto no resuelto se convierte en un conflicto programante que como tal, como asunto no resuelto, se incorpora al inconsciente familiar. E incluso décadas después, cuando probablemente nazca un nieto, un bisnieto de aquel abuelo, conectado o vinculado transgeneracionalmente con aquel abuelo, en el momento de nacer recibe un equipaje, una herencia transgeneracional, donde, entre otras cosas,
está aquel trauma que el abuelo no dejó resuelto y recibe en esa herencia transgeneracional el mandato inconsciente de resolver aquel capítulo inacabado. Y cuando en la vida este nieto o bisnieto enfrente situaciones emocionalmente similares a aquella que enfrentó el abuelo en el momento del trauma, el inconsciente familiar, que considera que se está repitiendo aquel mismo suceso, porque para el inconsciente familiar no hay diferencia entre ayer y hoy, activará en este nuevo miembro del clan aquella memoria. Y esto que se activa en la vida del descendiente es el conflicto detonante. Todo conflicto detonante que yo pueda sufrir en mi vida hoy es continuación de un conflicto programante no resuelto por algún otro miembro de mi clan familiar en generaciones anteriores. Del mismo modo podemos decir que todo asunto no resuelto que yo pueda afrontar en mi vida y pueda dejar como pendiente de resolución a mi muerte, necesariamente será recibido por el mandato de resolución por otro miembro de mi familia, posteriormente a mi muerte, y recibirá el mandato inconsciente de resolverlo. Y si no lo resuelve, se seguirá transmitiendo transgeneracionalmente durante al menos 3 generaciones, condicionando, limitando y de alguna manera afectando la vida de los descendientes, porque siempre supone un mandato de resolución que si no se comprende, si no se toma conciencia de él, puede afectar la salud y la vida de las personas. Esa transmisión transgeneracional de memorias, esas lealtades entre distintos miembros de un clan, aunque no hayan llegado a conocerse, son las que permiten la continuidad, las que estructuran al clan familiar. El clan familiar tiene una ley máxima, sagrada e innegociable. La ley de que todo se debe supeditar a la supervivencia del clan, incluso los anhelos privados de desarrollo autónomo de cada uno de sus miembros. Todo debe supeditarse a la supervivencia, a garantizar la supervivencia del clan. Por eso el clan penalizará todos los intentos que puedan tener los distintos miembros de la familia de llevar a cabo desarrollos al margen de lo previsto en el clan. Para el inconsciente familiar hay 3 momentos absolutamente decisivos, solo 3, en la vida de toda persona: la concepción, la llegada al útero, el nacimiento, la llegada a la vida, al mundo, y la muerte. Esos son los 3 únicos momentos trascendentales de la vida de toda persona y son los únicos que tiene en cuenta el inconsciente familiar. Cuando una persona llega en un momento determinado al clan, nace en un momento determinado en el clan, para el inconsciente familiar, que solo existe en presente y tiene registradas en momento presente ahora la memoria de todas las personas del clan, vivos y muertos, que han pasado cualquiera de esas 3 puertas simbólicas, la concepción, el nacimiento o la muerte, y los tiene presentes y vigentes ahora, cuando alguien se incorpora a ese clan familiar, está coincidiendo a través de esa sincronía transgeneracional con la memoria de todas esas personas que han atravesado cualquiera de esas puertas. Eso es lo que crea el vínculo transgeneracional. Esa proximidad, ese nexo transgeneracional entre personas que probablemente ni tan siquiera se hayan conocido ni hayan coincidido en el tiempo. Pero en el inconsciente familiar sí. Esa coincidencia, en virtud de la sincronía transgeneracional, es la que depara los vínculos transgeneracionales entre distintos miembros de un clan familiar, de la misma o de distintas generaciones, ya sean vivos, muertos. Ese es el vínculo transgeneracional. Y a través del vínculo transgeneracional es como se vertebra la transmisión transgeneracional de memorias, fundamentalmente de todo aquello que fue traumático y no pudo ser entendido, comprendido y resuelto. Los vínculos transgeneracionales pueden ser de distinto tipo. Si estos se establecen a través de las fechas de concepción o nacimiento, son vínculos en los que predomina fundamentalmente la afinidad, la complicidad entre las personas,
relacionadas. Si el vínculo es a través de la fecha de muerte, por ejemplo, de un nieto vinculado transgeneracionalmente con un abuelo por la fecha de muerte del abuelo, ahí entran en juego circunstancias distintas, porque ahí ya sí se ejercen mandatos de resolución de asuntos no resueltos. Cuando somos concebidos, somos reconocidos e integrados en el clan desde el minuto 1. Cuando nacemos, el inconsciente familiar establece los vínculos transgeneracionales a través de los cuales se generan lealtades inconscientes entre distintos miembros del clan. Son vínculos transgeneracionales donde uno recibe una herencia transgeneracional en la que, entre otras cosas, puede haber mandatos de resolución de asuntos y traumas pendientes. Y cuando morimos, transferimos todo aquello que no hemos resuelto y que nos fue legado en su momento, lo transferimos, lo transmitimos a quienes quedan vivos a nuestra muerte o incluso a aquellos que todavía no han llegado o no se han incorporado al clan en el momento de nosotros morir. ¿Y qué ocurre cuando esos vínculos transgeneracionales no están referidos a miembros de la familia sanguínea, sino a miembros de la familia política, parejas, suegros, suegras, etc.? Es lo que en transgeneracional llamamos las proyecciones inconscientes. Hay que tener en cuenta que las heridas emocionales más duras que sufrimos a lo largo de la vida son aquellas que tienen lugar cuando todavía estamos en el útero o en la primera parte de nuestra infancia. Después la vida nos puede dar palos muy duros que nos harán sufrir, nos causarán dolor, qué duda cabe. Pero como personas adultas siempre tendremos, aunque sea una mínima capacidad para explicarnos y gestionar eso que nos ocurre. Sin embargo, cuando somos un embrión, un feto, un bebé, no tenemos ninguna experiencia ni ninguna capacidad para gestionar o explicarnos aquello que recibimos, ya sea directamente o a través de nuestra madre, por la conexión emocional que tenemos con ella. Y todo aquello que en esa fase inicial de nuestra vida nos causa dolor, se incorpora a nuestro inconsciente como heridas emocionales. Heridas emocionales que llegan a nuestro inconsciente y permanecen ahí activas, abiertas en adelante. Y puede ocurrir que si, por ejemplo, estando en el útero o en la primera parte de nuestra infancia, cuando somos unos bebés, sentimos frialdad, ausencia, falta de cariño o afecto, por ejemplo, de nuestros padres, de los dos o de uno de ellos, esa herida emocional causada nos puede llevar a que 2, 3 décadas después atraigamos a nuestra vida a proyecciones inconscientes de nuestro propio padre o de nuestra propia madre. ¿Y qué es lo que ocurre en esa situación? Podemos pensar conscientemente, nuestro 3% consciente puede interpretar que atraemos a nuestra vida a una persona por cómo es, por su personalidad, por su aspecto. Sin embargo, puede ocurrir que nuestro inconsciente está buscando una segunda oportunidad de resolver o curar aquella herida emocional instalada en nuestro inconsciente en la primera etapa de la vida. Es así como surgen, por ejemplo, los complejos de Edipo y Electra, proyecciones inconscientes, oportunidades sucesivas que busca nuestro inconsciente para resolver o curar traumas de la infancia. Evidentemente, esto se debe tener en cuenta al hacer el estudio transgeneracional porque bloquea y distorsiona de manera importante las relaciones de pareja. Es muy importante el ambiente familiar que nos rodea desde que somos concebidos hasta que aproximadamente cumplimos entre 3 y 5 años de edad. En esa fase de nuestra vida, durante el embarazo, tenemos una conexión celular y emocional con la madre y después tenemos una plena conexión emocional con ella. De hecho, el inconsciente de la madre y del niño están fusionados. Todo lo que sabe y siente la madre, lo sabe y lo siente el embrión, el feto y el bebé en tiempo real, sin necesidad de que se lo digan, inconscientemente lo sabe. Por eso son absolutamente determinantes esas circunstancias que nos rodean en la primera parte de la infancia. Hechos
como si fuimos deseados o no fuimos deseados, si nos estaban esperando como niño, como niña. En el acto de la concepción, cuando nace la nueva vida, se dan cita la unión de dos linajes, de dos historias familiares, de dos trayectorias distintas, el linaje paterno, el linaje materno, del justo equilibrio que pueda haber entre ese linaje materno representado por la madre y el linaje paterno representado por el padre, y de la afluencia de esas dos novelas familiares que recibimos, dependerá en buena medida nuestra vida, cómo afrontemos, cómo sintamos nuestra vida, y del propio ambiente familiar en el que crezcamos. También absorberemos modelos que serán importantes para la manera en la que después desarrollemos nuestra propia vida. La relación que veamos entre nuestros padres, la relación que nuestros padres puedan tener con nosotros, la fratría, los hermanos, el ambiente que exista entre los hermanos, las posibles rivalidades, el puesto que ocupemos, si somos primogénitos, si somos el hermano intermedio, si somos el pequeño, las familias recompuestas, donde por ejemplo llegan a un mismo hogar hijos de distintas familias después de divorcios o separaciones, por ejemplo, donde se trastoca todo el orden de hermandad que traen. ¿Qué es el inconsciente familiar? El inconsciente familiar es esa especie de bóveda que cubre a todos los miembros de un clan familiar, vivos y muertos, los que estuvieron, los que están y los que algún día estarán. Todos ellos son partícipes de esa misma historia familiar, de esa novela familiar. Todos ellos llevan de manera inconsciente esas circunstancias vividas, pretéritas, presentes, esas circunstancias que forman parte de la historia del clan. El transgeneracional permite dos lecturas, una lectura transversal u horizontal, básicamente referida a la transmisión de memorias entre distintos miembros de la familia pertenecientes a distintas generaciones, cómo esos asuntos y traumas no resueltos se van transfiriendo de una a otra generación buscando la resolución, buscando que un miembro de la familia tome conciencia, resuelva y libere al clan familiar de esa pesada carga emocional del asunto no resuelto. Y también existe una lectura horizontal, la lectura entre distintos miembros de un clan familiar pertenecientes a generaciones consecutivas o a la misma generación, padres o hijos, o entre distintos hijos de la familia. Normalmente suele ocurrir que a través de los vínculos transgeneracionales que cada uno pueda tener con miembros de generaciones anteriores, se repitan hoy relaciones que hubo, por ejemplo, en generaciones pasadas. Si, por ejemplo, un hijo está vinculado transgeneracionalmente a un abuelo y este abuelo tenía una relación conflictiva con la abuela y la hermana de este hijo está vinculada con la abuela, es muy probable que entre estos dos hijos se repita aquella misma dinámica, aquella misma relación, quizá de enfrentamiento, de rivalidad, etc. Esta es la dinámica familiar. Esto es lo que permite advertir la lectura horizontal del transgeneracional. La descodificación biotransgeneracional incorpora la biología como elemento básico para comprender la historia del clan, esa transmisión de traumas entre distintas generaciones de un mismo clan familiar. Si la genealogía se basa fundamentalmente en plasmar la estructura de un clan familiar de las distintas generaciones con los miembros que la han integrado y las informaciones más básicas de cada uno, el transgeneracional estudia fundamentalmente el trasvase o transmisión de memorias entre distintos miembros de un clan y el efecto que esto puede tener cuando incorporamos la biología a la descodificación transgeneracional. Estamos incorporando una muy valiosa herramienta que nos permite reconstruir la historia para buscar
todos los matices de los conflictos emocionales que están ocultos detrás de las enfermedades o situaciones que perturban a distintos miembros de un clan familiar. Porque nada es casual, todo es causal. Y en nuestra biología siempre se expresa nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente se expresa a través de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de nuestra biología. Poder interpretar el sentido biológico de todo lo que nos ocurre nos permite reconstruir la historia, volver atrás en el tiempo para advertir hasta los más mínimos detalles de esa transmisión transgeneracional, de qué contenidos y qué traumas se están transmitiendo, de qué contenidos y qué traumas no resueltos recibió la persona en esa herencia transgeneracional en el momento de nacer y, por tanto, qué mandatos inconscientes le fueron encomendados, qué lealtades invisibles le están haciendo vivir y sentir la vida de una manera determinada. La descodificación transgeneracional es mucho más que una terapia. Es un viaje hacia uno mismo. Es un viaje que te permite conocerte, llegar a tu verdadera esencia, comprenderte y amarte como quizás nunca lo has hecho. La descodificación biotransgeneracional tiene sentido más allá de que la persona pueda estar enfrentando una enfermedad hoy, porque te permite conocerte, te permite comprenderte y te permite de alguna manera poner las piezas del puzzle en su justo lugar para que todo cobre sentido, porque desde pequeños aprendemos que todo obedece a la dinámica de víctimas y culpables, que todo aquello que nos ocurre es ajeno a nosotros, procede de fuera, que no tenemos control sobre ello, de manera que nosotros somos víctimas frágiles, que no podemos manejar nuestras vidas, y sin embargo es muy distinto. Tenemos toda la capacidad para gestionar y afrontar de la manera adecuada nuestras vidas, siendo responsables de nuestras vidas. Es muy importante a la hora de enfocar una descodificación biotransgeneracional contar con cierta información de la propia persona y también del clan familiar, fundamentalmente fechas de nacimiento y muerte de las 3 generaciones previas, también enfermedades que haya podido tener la persona, importantes y no importantes, y también enfermedades que hayan podido tener otras personas, padres, abuelos fundamentalmente. Porque las enfermedades siempre son mensajes y advertencias procedentes del inconsciente de la persona y nos dicen mucho de la vida emocional que han vivido, de los conflictos emocionales que han enfrentado, de sus traumas. Siempre las enfermedades son las versiones más profundas y objetivas de nuestra vida desde el punto de vista emocional, porque el inconsciente no miente, es puro. Y también es importante, para hacer la descodificación transgeneracional, todo lo que tenga que ver con la primera etapa de nuestra vida, con el proyecto paterno o proyecto sentido, desde que somos concebidos hasta que cumplimos entre 3 y 5 años de edad. Todo el ambiente que nos rodee, todas las circunstancias de cómo fuimos concebidos, y deseados o no deseados, esperados como niño, como niña, etc., todo eso también determina nuestra personalidad, nuestra forma de afrontar y ser en la vida. Esos 3 momentos cruciales que considera el inconsciente familiar en la vida de toda persona, concepción, nacimiento, muerte, son los que marcan nuestra vida. Son los que marcan nuestra vida como miembros del clan. Normalmente solo sabemos con certeza el momento del nacimiento, la fecha exacta de nacimiento. Podemos intuir la fecha aproximada de la concepción. Lo que nunca podemos saber es la fecha en la que vamos a morir. De esos 3 pasos, concepción, nacimiento, muerte, solo podemos hacer una previsión de la separación entre 2 de ellos, aproximadamente los 9 meses que transcurren entre la concepción y el nacimiento. En el 95% de los casos es un plazo de aproximadamente 9 meses. La separación entre el nacimiento y la muerte es absolutamente imprevisible. Después de milenios, siglos, generaciones, está perfectamente
memorizado en el inconsciente familiar, ese lapso de 9 meses que transcurren entre la concepción y el nacimiento de toda persona. Ese plazo de 9 meses que transcurre en la inmensa mayoría de los casos, desde la concepción hasta el nacimiento, es sumamente importante, porque a partir de ahí es como se articulan los vínculos transgeneracionales. Una persona que, por ejemplo, llega a un clan familiar en marzo, significa que probablemente fue concebida en junio. Una persona que nace en junio probablemente fue concebida en septiembre. Una persona que nace en septiembre probablemente fue concebida en diciembre. Todo eso crea un nexo entre todas las personas que hayan sido concebidas, que hayan nacido o que hayan muerto en un clan familiar, por ejemplo, en esos meses: marzo, junio, septiembre, diciembre. Eso crea un vínculo inconsciente entre todos ellos a través de la sincronía transgeneracional, porque no olvidemos que para el inconsciente familiar no existe el tiempo, no existe el ayer, el hoy y el mañana. Todo está en tiempo presente ahora. Somos más, mucho más, que la presencia física, tangible y perecedera que mostramos, que sentimos, que tocamos. Somos mucho más que el cuerpo. Dentro de nosotros llevamos una parte intangible, invisible en nuestro inconsciente. Y en nuestro inconsciente ocupa una parte muy importante el inconsciente familiar. Todo eso que nos conecta con la historia de nuestra familia, de nuestro clan familiar, las generaciones previas. Todo el contenido de esa novela familiar, de la que incluso sin saberlo, sin haber sido partícipes en su momento, somos actores, somos parte integrante. Y esto, aunque sea de manera inconsciente, lo llevamos dentro y dirige nuestros pasos, dicta nuestras reacciones, condiciona nuestra vida. Porque desde el minuto 1 de la concepción, cuando somos integrados, reconocidos como miembros del clan, en ese afán instintivo y biológico de sentirnos protegidos, integrados, aceptamos todas las circunstancias que forman parte del clan, aunque incluso puedan llegar a condicionar nuestro desarrollo autónomo.